¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, todo depende del momento que nos vean. Esto es Tiempos Equívocos, la teoría crítica desde los márgenes, y les damos la más cordial bienvenida a un episodio más de Páginas Críticas, donde pues nos estamos dedicando, como ya saben, a revisar las novedades editoriales que van apareciendo y algunos ya clásicos, ¿no?, que pueden aportar al pensamiento crítico latinoamericano, como es esta ocasión en la que vamos a comentar este libro de Bolívar Echeverría, que hoy es quizás uno de los autores latinoamericanos más importantes hoy por hoy, que es ya por título Modernidad y Blanquitud, que el día de hoy conoce una nueva edición que gracias a esta casa editorial que se llama Era, ¿no?, que tiene una larga tradición en publicación de textos críticos, ¿no?, saca una edición, digamos, que podríamos decir pocket, o una edición de bolsillo, ¿no?, como también le gusta decirse, de este libro de Modernidad y Blanquitud, que gracias a la editorial Era que nos lo facilitó. Hoy lo vamos a comentar. Es una edición de bolsillo, como pueden ver, muy chiquita. La primera edición pues es esta grandota, ¿no? Entonces eso facilita mucho la lectura, pero lo más importante es que la pone a un precio sumamente accesible, para que se pueda leer a este pensador latinoamericano. Y bueno, para comentar esta obra, que hoy vamos a dedicarle atención a una parte de ella, pues está aquí, como pueden ver, al lado mío, Víctor Hugo Pacheco, que es fundador de Tiempos Equívocos. Víctor, muchas gracias otra vez por estar acá, ayudándonos, apoyándonos en esta sección de Páginas Críticas. Pues bien, entonces, Víctor, Modernidad y Blanquitud, ¿qué nos puedes decir inicialmente de este librito? Pues Modernidad y Blanquitud es realmente uno de los últimos textos que con Bolívar Echeverría alcanzó todavía a confeccionar, ¿no?, como tal, ¿no?, una recopilación, también de ensayos, algunos ya que habían sido publicados en otros lados. Hay un par, ¿no?, que estaban ahí como un poco inéditos, ¿no?, pero la verdad ya casi todo había estado publicado, pero se juntó como libro, ¿no?, lo cual le da otra connotación a todos esos artículos. Pero también el estilo de Bolívar, ¿no?, hacer ensayos y sacarlos en un libro, ¿no? Claro. Y este libro, bueno, pues es un libro ya póstumo, ¿no?, que se publica después de que muere Bolívar Echeverría. Yo diría que incluso inmediatamente después de que muere Bolívar. Unos cuantos meses después sale este libro. Sale ese libro. 2010. Entonces, pues ahí tiene también la virtud de que hay algunos temas, como es el caso de la modernidad, ¿no?, que podemos decir que reelaboró de una manera un poco más puntual Bolívar Echeverría, y que si bien no se puede decir que es un pensamiento que fue totalmente cerrado, ¿no?, sino que va a permanecer en su carácter abierto, ¿no?, inacabado, sí nos da ya una pauta, sobre todo en esa cuestión, para entender un poco más hacia dónde iba con su perspectiva de la modernidad. Sí, en efecto, es un texto lleno de ensayos, ¿no?, como ya dijiste, pero yo pienso que hay por lo menos dos que articulan o vertebran, por decirlo de alguna manera, este trabajo, que es el que tú ya decías, anunciabas, el de definición de la modernidad, que aquí conoce una versión distinta, ¿no?, porque este texto que se llama Definición de la Modernidad de Bolívar, pues tuvo otros títulos, ¿no?, como por ejemplo, ¿qué es la modernidad?, ¿no?, salió publicado en sus cuadernitos de su seminario de modernidad que él dirigía en la UNAM, y que también se llamó Un concepto de modernidad, y que aquí conoce su última versión, por decirlo de alguna manera, que es precisamente la de definición de la modernidad, ¿no? Yo creo que ese es un texto que articula todo este libro. Y el otro, que también está en el título de la compilación, que es Imágenes de la Blanquitud, ¿no?, que sería el otro que estaría como articulando este texto de Bolívar, ¿no? Hay otros, ¿no?, que son muy importantes, como La modernidad y la antimodernidad de los mexicanos, que tú conoces muy bien, ¿no? Ese es otro ensayo. También está el de Meditaciones sobre el barroquismo, que es un tema que hoy por hoy a los receptores, a los continuadores, a los estudiosos de la obra de Echeverría les ha causado siempre mucha atención, ¿no? Es como un centro gravitacional en la recepción de Bolívar, siempre el barroquismo. Bueno, aquí hay esa reflexión, que sería quizás, por el tiempo en el que está siendo publicada, una de sus reflexiones finales, ¿no? No sabemos si hay por ahí inéditos sobre ese tema, ¿no? Quizás no hemos tenido acceso ni noticias de cómo quedó el legado, digámoslo así, borradores o el archivo, vamos a decirlo así. Echeverría, no tenemos noticias. Las personas más allegadas a Bolívar son las que tienen acceso, pero pues no han sacado, digamos, a publicar, ¿no? Entonces diría que sería como una de las últimas reflexiones, ¿no? Luego está otro que se llama Sartre a lo lejos, ¿no?, que es una reflexión muy interesante sobre este autor, que
ocupó siempre un lugar muy importante, ¿no? Sí, desde épocas tempranas, ¿no? Dedicó ahí un par de traducciones, ¿no? Que pues en el siglo XXI, ¿no? Salieron ahí algunas otras, claro. Y que para Bolívar se va a convertir en un punto muy importante, por ejemplo, para sostener o levantar su teoría de la escasez, ¿no? Claro. Es un diálogo muy importante con Sartre. Y luego de Arte y Utopía, que ya había salido publicado también en otro libro, ¿no? Sí. También ahí está reeditado. Y uno que yo creo que también a ti te gusta mucho, de la Academia a la Bohemia, y más allá, es uno de los textos que pienso más originales, más sí. Más sugerentes de Bolívar Echeverría, ¿no? Claro. Ese texto me parece a mí muy muy interesante. Pero bueno, mira, tenemos esta miscelánea de textos, entonces yo le propongo a los que escuchas y a los que nos ven a través de YouTube, que centremos nuestra atención en este episodio que hacemos gracias a la editorial Era, nuestra atención en el texto inicial, que es Definición de la Modernidad, y le dedicaremos otro episodio, si estás de acuerdo, a acepciones de la ilustración, y otro al de las imágenes de la blanquitud. ¿Cómo ves? Claro. ¿Te parece bien? También. Entonces, ¿qué puedes comentar de definición de la modernidad, Víctor? ¿No? Más allá de que ya comentamos que le cambiaron el título, Bolívar le cambió el título, ¿no? Etcétera. Sí, me parece que ahí es lo primero que hay que poner ahí en cuestión, ¿no? Es que hay una relación directa que él hace, ¿no? Entre modernidad y técnica, ¿no? Yo creo que esa es la tesis que guía, ¿no? Esa relación que habría entre la modernidad y la técnica, que guía todo el ensayo y toda la perspectiva que Bolívar Echeverría va a entender sobre qué es la modernidad, ¿no? Cómo la está definiendo, ¿no? Cómo se está acercando Bolívar a este tema, ¿no? Y me parece también que es si hay una originalidad en Bolívar Echeverría sobre este asunto, sería precisamente tú la verías aquí. Sí, yo creo que este es uno de los textos que vuelven a Bolívar vigentes, sobre todo para la discusión contemporánea en los estudios latinoamericanos, que es algo que nos interesa mucho a nosotros, ¿no? Que es todo el problema y toda la relación siempre en tensión que puede haber entre modernidad, capitalismo y colonialidad, ¿no? Y que Bolívar ya venía discutiendo de tiempo atrás, ¿no? En la década de los 90, como tú bien sabes, le organizó y estuvo a cargo de todo un seminario que se encargó de abordar esta temática, ¿no? Claro. Y este texto que hoy estamos comentando, Definición de la Modernidad, fue uno de los que quizás Bolívar más reelaboró y que se encuentra ahí, pienso yo, las coordenadas para poder hacerse una idea de lo que él pensaba sobre el tema y cómo podía intervenir en la discusión, ¿no? Este texto de Definición de la Modernidad y sus 15 tesis, que hoy sabemos que eran muchas versiones de las 15 tesis, ¿no? Que eran 16, 18, 19, no sé. Ahí está la revista del maestro Carlos Antonio Aguirre Rojas, la de Contrahistorias, que ya publicó, digamos, los borradores, para llamarlo de alguna manera, que él tenía sobre las tesis de la modernidad, ¿no? Y de Definición de la Modernidad, serían dos textos, yo creo que por lo menos cardinales, donde se puede sacar ahí, digamos, el núcleo de la intervención echeverriana sobre ese punto, ¿no? Y uno que tú ya adelantabas, que es precisamente la relación que Bolívar va a poner sobre la modernidad y la técnica, que no solamente la técnica, sino lo que va a llamar ahí de la mano de Louis Mumford, de Walter Benjamin, de Jean Jappier, en fin, de otros, que es la neotécnica o la automatización, ¿no? Claro. Pero que a Bolívar le interesa mucho intervenir en el sentido de, según él, ¿no? Son palabras de él, desmontar un dogma, ¿no? El dogma de que modernidad y capitalismo son lo mismo, y entonces si capitalismo y modernidad son lo mismo, entonces superar, digamos, la modernidad pues sería superar el capitalismo al mismo tiempo, y superar el capitalismo pues sería superar la modernidad al mismo tiempo, claro, ¿no? Y entonces a Bolívar le interesa intervenir en ese sentido, sin muchas veces, hay que decirlo, sin citar muchas veces sus interlocutores, que a veces yo pienso están implícitos, pero que están ahí, ¿no? ¿Cuáles interlocutores? Bueno, yo me estoy refiriendo aquí, por supuesto, a los autores que, a grosso modo, forman eso que hemos llamado los giros descoloniales o postcoloniales, ¿no? Yo, esa es mi hipótesis muy personal, ¿no? Yo creo que ahí hay una interlocución muy explícita, pero al mismo tiempo soterrada por el propio Bolívar, que nunca citaba, ¿no? Es una de sus cualidades, ¿no? O citaba muy poquito, para que no se vean, ¿no? los echeverrianos, ¿no? Citaba muy poco, y entonces resulta luego como difícil situar con quién está discutiendo, ¿no? Por ejemplo, sabemos, él cita ya algunos autores del norte global, como Habermas, ¿no? Que siempre va a ser uno también de sus interlocutores del norte, pero también yo creo que hay digamos, ese diálogo no explícito, ¿no? Con esta vertiente latinoamericana, ¿no? Sí, sobre todo en términos de la discusión ahí estaría
justo en cuál es el origen de la modernidad. ¿Y cuál es el origen de la modernidad? Exactamente. Tanto, bueno, en términos cronológicos, ¿no? En términos históricos, por supuesto, y lo que tú decías, ¿no? La relación de esto con el capitalismo, ¿no? Y bueno, ahí nada más para recordar un poco a los videoescuchas, ¿no? Pues estas teorías, si bien avanzaron, ¿no? En hacer un descentramiento de una visión, digamos, clásica de la modernidad que se situaría a partir del siglo XVII, llevando sus orígenes, recorriéndolos, ¿no? Hacia el siglo XV, ¿no? XVI fundamentalmente, finales del siglo XV, XVI sobre todo. Bolívar Echeverría entraría a esa discusión, ¿no? Si para estas lecturas, ¿no? De lo poscolonial, de colonial, etcétera, el siglo XVI juega un papel no solo fundamental, sino es el fundamento mismo de la modernidad, colonialidad, ¿no? Colonialidad, donde se crea ese patrón colonial de poder. Bolívar va a decir, no, la modernidad se gestó siglos antes, ¿no? Y por ejemplo, ahí habría dos interlocutores, por lo menos, no explícitos, ¿no? No sería Aníbal Quijano, ¿no? Que estaría ahí poniendo ese acento en la modernidad colonialidad del siglo XVI, y por supuesto Enrique Dussel, ¿no? Que hay que decirlo, a mí me llama mucho la atención que justamente cuando Bolívar estaba haciendo este seminario también, ¿no? Dussel está reflexionando sobre el mismo tema, ¿no? Esta famosa obra de 1492, ¿no? Que hay un diálogo ahí paralelo que parece que siempre fue paralelo y que nunca se intersectó hasta ahora, que Enrique Dussel le ha dedicado ya algunas páginas, algunos seminarios a la obra de Bolívar Echeverría. Por lo menos, están esos dos interlocutores, por lo menos, ¿no? Yo diría. Es una cosa como muy curiosa, ¿no? Porque realmente toda esta discusión ellos la inician a principios de los 90, ¿no? Sin embargo, lo curioso está en que los tres, tanto Quijano, Dussel, Bolívar, están también participando de las discusiones que está abriendo Immanuel Wallerstein con respecto de sistema mundo, etcétera, y ahí los tres convergen, los tres van a Estados Unidos, ¿no? Al Instituto Fernand Braudel con Wallerstein a discutir cada uno una de las diferentes tiempos, pero ¿no? Se van a discutir allá, ¿no? Sí, yo creo que en algún momento coincidieron, ¿no? Eso habría que revisarlo, pero las épocas realmente son las fechas son las mismas, ¿no? 92, ¿no? 98, cuando están discutiendo los tres alrededor de la figura de Wallerstein, ¿no? Y bueno, el caso de Bolívar Echeverría, que evidentemente sí va a ser Wallerstein, pero él se va un poco más atrás, se retrotrae más y se va a Fernando Braudel, ¿no? Claro. Que es uno de sus interlocutores también del norte, muy importantes, y que Bolívar le va a dedicar incluso todo un curso, ¿no? Que ya salió ahí publicado sus notas, ¿no? Una edición bastante discutible para algunos, ¿no? Hay que decirlo, sobre esa lectura que él hace de técnica, ¿no? La obra mayor de Fernando Braudel, que se llama Capitalismo y Civilización Material, ¿no? Que es obra mayor de Fernando Braudel. Entonces ahí, digamos, Bolívar está discutiendo con Braudel, y no tanto con Wallerstein, ¿no? Aunque sabemos que hizo una estancia en el Instituto Fernando Braudel, ahí Bolívar. Más bien creo que él incluso se quiere retrotraer y se va más hacia Fernando Braudel, ¿no? Sí. Que ese es un punto también importante. Y que de hecho ya en el texto de las ilusiones de la modernidad se recoge un texto, ¿no? Sobre Marx y Braudel, que originalmente fue publicado o fue un texto que se recogió a la vez de un libro que se llama Jornadas Brodelianas, que publicó Antonio Aguirre Rojas, que publicó el Instituto Mora. Instituto Mora, sí, cierto, ahí viene. Entonces ya desde ahí arranca toda esa discusión con estos autores, ¿no? Pero un punto importante ahí, fíjate, ya les acabas de dar un oído para los que investigan ahí a Bolívar Echeverría, esa convergencia que puede haber de estos tres autores, en realidad a la figura de Wallerstein, ¿no? Bueno, sea como fuere, digamos, los resultados de la aproximación echeverriana a esa discusión, pues es este texto y por lo menos el 15 tesis, ¿no? Que están ahí rodeando toda la reflexión de Echeverría. Ahora bien, entonces regresando un poco al texto, esta idea de preguntarse qué es la modernidad, por eso me gustaban más los títulos anteriores, esa es una opinión muy personal, de proponer un concepto, ¿no? Mismo de modernidad, que quizás, estoy diciendo así, con muchas comillas y en forma de hipótesis de trabajo, ¿no? Quizás a otros autores no les llamó o no les interesó tanto construir ese concepto, ¿no? A veces pienso que, y eso
podría estar de acuerdo conmigo. Pienso que para muchos de ellos ya discutir sobre la modernidad o el capitalismo era ya discutir sobre cosas dadas o cosas que ya se presuponían de suyo que eran, ¿no? Entonces me parece que en un sentido Bolívar trata de decir, bueno, un momento, eso no está aún claro, ¿no? Y hay que entrarle a su definición, ¿no? Lo cual es una proeza mayúscula, ¿no? Si lo logró de forma feliz o no, eso habría que discutirlo y creo que eso hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Porque, por ejemplo, Bolívar dice, modernidad y capitalismo no son lo mismo, ¿no? No solamente no son lo mismo, dice, en términos lógicos, ¿no? Sino que tampoco lo son en términos históricos, ¿no? No es cierto que la modernidad y el capitalismo nacen en tándem en el siglo XVI, ¿no? No es cierto eso, dice Bolívar Echeverría, porque para él modernidad la retrotrae hasta, pues ahí hay una ambigüedad que ya hemos señalado en muchas ocasiones, ¿no? La retrotrae al siglo XI, XII, XIII, ¿no? Ya en este texto de Modernidad y Blanquitud dice en el segundo milenio de la era cristiana, o sea, hay una ambigüedad, pero quiere finalmente separar históricamente el nacimiento de modernidad del capitalismo, y él dice, la modernidad sí es un proyecto civilizatorio europeo, ¿no? Sí dice, pero no necesariamente capitalista, ¿no? Ese claro. Es el punto que ahí Bolívar va a poner sobre la mesa, y que lo comienza a distanciar de los otros interlocutores que estamos nosotros sosteniendo, ¿no? Sí. Al grado de que Bolívar va a decir que la modernidad surge allí cuando surge la neotécnica, ¿no? Asumiendo esta idea de, sobre todo, no solamente, pero hay un acento especial de Lewis Mumford, ¿no? Con cierta inspiración benjaminiana, ¿no? Sobre la técnica lúdica, y que se basa en esa obra de Mumford clásica que es Técnica y Civilización, ¿no? Que habría que decir rápidamente que luego el propio Mumford va a desdecirse y va a criticar su propia teoría de la neotécnica, ¿no? En estos libros que se llaman El mito de la máquina, ¿no? Cosa que parece que Bolívar ya no revisó, pero bueno, ahí está como esa entonación de Bolívar, ¿no? Es un proyecto civilizatorio basado en la neotécnica, ¿no? Que permitiría a la humanidad superar lo que él llama la situación de escasez, ¿no? Muy cercana ahí, ¿no? Sobre todo también ahí como para situar un poco a quienes nos estén escuchando, ¿no? La tesis así fuerte en ese libro de Técnica y Civilización de Mumford es que no ha habido un desarrollo de la técnica del siglo X hasta prácticamente siglo XII, bueno, que no ha habido desarrollo técnico. No ha habido ahí como una revolución fundamental que haga cambiar así todo el sentido en que la humanidad, la civilización se está relacionando con el aspecto técnico, ¿no? Y ahí en los textos que tú decías, ¿no? Está el mito de la máquina. El mito de la máquina, esa parte en donde dice, bueno, habrá que concederle cierta importancia quizá al siglo XVI, ¿no? Ah, claro. Entonces, sí. Esa sería ahí de Mumford, como, ¿no? Para ilustrar un poco esta cuestión que tú estabas señalando, ¿no? Bueno, es que habría que dedicarle todo un episodio a Luis Mumford, cosa que vamos a hacer, ¿no? Ahí Pepita de Calabaza está publicando de forma muy importante la obra de Mumford ahora, esa obra que no estaba disponible en español, o que estaba disponible en español de forma muy, pero muy escasa, ¿no? Muy regada por allí. Bueno, creo que eso no era ningún problema para Echeverría, porque Echeverría leía inglés y leía alemán. Sin embargo, Echeverría se fija en esta obra clásica, Técnica y Civilización de Mumford, que después Mumford va a criticarse a sí mismo, ¿no? Ese es el punto que yo quería poner sobre la mesa, ¿no? Porque en Técnica y Civilización pues hay una visión, vamos a decirlo así, optimista de la neotécnica o de la técnica, ¿no? Hay una visión optimista del desarrollo técnico de la automatización. Y después Mumford va a cambiar muy radicalmente esa visión optimista, sobre todo a la luz de las bombas atómicas y de todo lo que sucedió después de esa segunda mitad del siglo XX. Y bueno, Mumford va a construir este libro que se llama El mito de la máquina, precisamente para autocriticarse, ¿no? Lo cual sería muy importante porque pues sería una de las bases de la teoría de la modernidad de Bolívar y de Echeverría, ¿no? Que la otra, quizás podrían decir algunos, es el propio Marx, ¿no? El propio Marx y su acento en las posibilidades que tiene el desarrollo de las clases productivas, ¿no? Quizás algunos críticos podrían acusar a Bolívar Echeverría de un tecnologicismo, ¿no? De haber fundado, digamos, la modernidad en ese tecnologicismo, ¿no? Que no solamente, digamos, lo distingue de otras aproximaciones, por ejemplo, Habermas y a completar el proyecto de la modernidad, o Marshall Berman y su idea de la modernidad como experiencia, ¿no? O Anthony Giddens como la idea de la modernidad como una transtradicionalidad, ¿no? Cosas así, sino que además le pone, por lo menos a Bolívar, o es lo que él quiere, le pone un acento marxista a su teoría, o es lo que él quisiera, ¿no? Entonces, bueno, ahí habría que deslindar, ¿no? Líneas, ¿no?
Claro. Porque decir que en Bolívar hay un tecnologicismo, pues se vuelve sumamente complicado, ¿no? Que bueno, habría que discutirlo muy detenidamente, ¿no? Yo no diría por la idea de que hay un tecnologicismo, porque bueno, a Bolívar le interesa la neotécnica, no toda la técnica en general. Sí, sobre ¿no? todo porque más bien lo que le interesa no es tanto ver cómo va evolucionando la máquina, ¿no? Sino más bien cómo los entes se relacionan con el proceso de la técnica. No hace una historia de la técnica, no hace una historia de la técnica, ¿no? Eso es muy claro, ¿no? Incluso ahí se le podía criticar, y eso me parece que sería un punto muy interesante, que tiene una visión, sí, eurocentrada del desarrollo de la técnica, ¿no? Quizás no logra ver suficientemente, porque no lo hace, bueno, yo no lo he podido encontrar, una historia, por ejemplo, del reloj, que tanto le pone la atención él a ese punto, ¿no? Que también es una idea de Mumford, ¿no? O sea, no logra ver, quizás Echeverría, todos los circuitos de mestizaje técnico, por llamarle en sus términos, que llevaron a esa aplicación del reloj, por ejemplo, al interior del monasterio benedictino, que es lo que le interesa, por ejemplo, a Mumford, ¿no? Esa parte a Bolívar no le interesa, no la ve, o la ve muy subrepticiamente. Sobre ¿no? todo también lo que yo diría es que ahí, sí, bueno, esta lectura, ¿no? Que han tratado de descentrar precisamente esa importancia que los medievalistas le han dado al siglo X, XII, ¿no? Y decir que en realidad esos adelantos técnicos de esa época corresponden más bien a una síntesis o a un legado que estaría en otras ecúmenes, ¿no? Claro. Y que es una cuestión que Bolívar Echeverría al parecer no toma en cuenta, y yo creo que está enterado de esas discusiones. Yo imagino que sí, ahora que lo mencionas, efectivamente esta intervención de Bolívar Echeverría se estaría metiendo en esta tradición de ciertos medievalistas, ¿no? Que están muy enfocados en rehabilitar, por decirlo de alguna manera, la Edad Media, ¿no? Me estoy refiriendo a Le Goff, a Jargers, a Languero, que quisieron, digamos, quitar un mito de que la modernidad era la única que había desarrollado técnica, y que la Edad Media había permanecido en el oscurantismo y que había estado, digámoslo así, quemando solamente brujas, ¿no? Entonces este esfuerzo de estos historiadores es tratar de embellecer, digamos, la Edad Media, de ahí que Legó siempre llame una bella Edad Media, ¿no? Por ejemplo, yo no sé si Echeverría realmente checó a estos autores, pero bueno, sus esfuerzos estarían insertando, digamos, en esa línea. Aunque habría que decir que eso, aún así, no logra, en mi opinión, saltar completamente el sesgo eurocentrado, porque finalmente claro, esta recuperación, esta revitalización de la Edad Media, pues otra vez se centra en Europa, ¿no? Y no ve, digamos, o no ve de forma acentuada todos estos aportes que la periferia, ¿no? Aportó, ¿no? Que ahí habría que discutir, ¿no? Si, por ejemplo, quién era periferia en lo que hoy llamamos Edad Media, ¿no? Por ejemplo, otros dirán que la que era la periferia pues era precisamente la Europa, ¿no? La Europa siempre fue bárbara, aun cuando haya sido esta bella Edad Media, ¿no? Está todo el debate ahí que habría que rehacer, ¿no? Y que Echeverría pues no lo hace, ¿no? No lo hace, no, él da por sentado, ¿no? Una línea, ¿no? En donde, bueno, a partir de cómo se da esa revolución tecnológica, pues ya hay un despliegue de la modernidad, ¿no? Bueno, que para Bolívar la cosa se complejiza un tanto en el sentido de que este proyecto civilizatorio que tiene como por centro la neotécnica, ¿no? Dice Bolívar, va a lanzar un reto a los diferentes grupos sociales, a las diferentes formas sociales, y ese reto va a consistir en qué hacer con esa neotécnica, ¿no? Dice Bolívar Echeverría, ¿no? Habrá algunas formas sociales que decidan desarrollar esa neotécnica, otros que decidan reprimirla, otros que decidan usufructuarla, ¿no? Y esas diferentes respuestas a ese reto, que así le llaman, ¿no? Ese reto de la neotécnica es lo que va a generar pues las modernidades múltiples de las que va a hablar Bolívar Echeverría, ¿no? Entonces para Echeverría la modernidad no sería algo así como unívoca, sino es múltiple dependiendo de la respuesta civilizatoria que se le dé a este proyecto civilizatorio, ¿no? Y eso hace que pues la discusión con Echeverría pues se complejice más aún, ¿no? Porque ahora hablamos de modernidades múltiples que se van a ir hasta su propuesta de una modernidad barroca para el siglo XVII en América Latina, ¿no? Una modernidad americana, ¿no? Una modernidad europea, una modernidad europea, le llaman mediterránea, otra modernidad europea noroccidental, en fin, esto hace que el crisol, ¿no? de modernidades, de respuestas, digamos, alternativas a este reto, se vuelva complejo en el pensamiento de Echeverría, ¿no? Y
nada más ahí, ¿no? Antes de avanzar pues, en esa discusión que estás planteando, también lo que me parece interesante es qué sentido tiene la técnica en esta visión. En la propuesta de Echeverría. Propuesta de Echeverría, ¿no? Porque ahí me parece que hay un paso fundamental, ¿no? Porque él va a decir, bueno, esta forma en cómo los entes se desarrollan con lo técnico es una cuestión que siempre ha existido, es una cuestión que incluso podríamos decir antecede a la misma modernidad, ¿no? Pero para decir en términos de Echeverría sería transhistórico, ¿no? Para decirlo en sus términos de... Claro. Sí. Pero aquí hay una cuestión que es fundamental y que va a marcar el inicio de la modernidad en cuanto tal, ¿no? Y me parece que es una relación en donde lo que cambia es la forma en cómo los seres humanos se relacionan con la naturaleza, ¿no? Claro. Que es una cuestión ahí que Bolívar va a decir, a partir de que se da esta neotécnica, ¿no? La naturaleza empieza a ser totalmente explotada, ¿no? Dominada, ¿no? Hay un intento de dominación de los seres humanos, ¿no? A través de la naturaleza y refuncionalizada, ¿no? A partir de toda una intencionalidad que estos mismos le ponen, ¿no? Bueno, yo pienso, Pachi, que lo que estás diciendo, para poder, digamos, captar, pienso yo en profundidad la propuesta echeverriana, tendríamos que retrotraernos a su lectura del Capital, ¿no? Tendríamos que retrotraernos a su obra, que hoy por hoy sigue inexplicablemente reeditada, ¿no? Que es el discurso crítico de Marx, ¿no? Claro. Que también en algún momento lo publicó y que no sabemos por qué no se ha vuelto a reeditar. Hacemos un llamado atento a todos los que puedan hacer algo al respecto para que se reedite esa obra que es tan importante para el pensamiento Echeverría, y que pienso que desde ahí se construye esta teoría de la modernidad, ¿no? De la forma muy particular en la que él lee la famosa contradicción entre el valor de uso y el valor, ¿no? La forma en la que él quiere desarrollar toda la teoría de Marx sobre el valor de uso y la forma natural, ¿no? Y la manera en la que él piensa esta dinámica del desarrollo humano en lo transhistórico y histórico, ¿no? En ese sentido, efectivamente, la relación del hombre con la naturaleza pues, sería transhistórica, ¿no? Y el trabajo ahí, siguiendo a Marx, Echeverría intentando hacerlo, pues estaría como una mediación, ¿no? Que a su vez utiliza otra mediación, que es la famosa astucia de la razón, ¿no? Que sería precisamente este dispositivo técnico, ¿no? Ahora, yo pienso que podríamos distinguir entre dispositivos técnicos en general, que serían transhistóricos, como tú dijiste, y que estarían incluso antecediendo históricamente a la modernidad, ¿no? Y que cuando entonces viene esto que Bolívar va a identificar como la neotécnica, entonces se trata de un dispositivo técnico, no en general, sino un dispositivo técnico en particular, singular, sumamente determinado, que es el dispositivo técnico que permite la automatización y que en ese sentido permite otro tipo de relación con la naturaleza, ¿no? ¿Cuál sería ese tipo de relación con la naturaleza nuevo que va a permitir la neotécnica? Pues una relación menos conflictiva con la naturaleza, que exigiría menos desgaste, menos sacrificio por parte del trabajo para modificar sus relaciones con lo natural, y que entonces posibilitaría otra forma de sociedad, otra forma de reproducir lo social que ya no exigiría el sacrificio constante de cierta parte de esa nueva sociedad para que el resto pueda reproducirse, ¿no? Esa es la posibilidad que habla la neotécnica, ¿no? Y que Bolívar piensa que está en Marx esa preocupación, ¿no? Que está en el propio Benjamin, ¿no? De que se acabe la guerra de todos contra todos, ¿no? Porque van a estar, digamos, esos dispositivos automáticos que van a hacer el trabajo material por los seres humanos, y entonces los seres humanos quedan emancipados, quedan liberados y para dedicarse libremente a otro tipo de actividades, ¿no? Eso es lo que yo pienso, en mi opinión, está precisamente en la propuesta echeverriana de modernidad. Eso sería la modernidad, ¿no? Y de hecho, esa posibilidad sería la modernidad, ¿no? Y es lo que para él también va a ser como fundamental, ¿no? Porque ahorita entramos un poquito a eso, ¿no? Pero cuando él vea, ¿no? Que justo el capitalismo lo que hace es detener esa posibilidad, ¿no? Ese es el punto, Ese es el punto, ¿no? Él va a decir, aquí es cuando entra o rescata a Benjamin, ¿no? Todo esto, claro, para hablar de una técnica lúdica, ¿no? Que esa técnica lúdica lo que haría precisamente es tratar de restaurar esa armonía, ¿no? Que se perdió, se truncó, ¿no? Fue imposibilitada de desarrollo de la modernidad misma, ¿no? Es que ahí están los puntos, pienso yo, más interesantes en la propuesta echeverriana y conflictivos, porque no es que el capitalismo detenga en cuanto tal esa posibilidad, ¿no? Sino que el capitalismo al mismo tiempo la cumple, pero al mismo tiempo que la cumple la traiciona, ¿no? Hace estas dos cosas, digamos. El capitalismo, dice Echeverría,
logra hacer simbiosis, por decirlo de alguna manera, con la modernidad, porque logra desarrollar la neotécnica, porque al capitalismo lo que le interesa es el punto cuantitativo y la riqueza material, ¿no? Entonces la neotécnica permite esa reproducción cuantitativa, pero al mismo tiempo que posibilita esa reproducción cuantitativa y al mismo tiempo el desarrollo de la neotécnica, la traiciona porque no le permite el capitalismo a esa neotécnica sacar, digamos, todas sus potencialidades o volverlas realidad. Por eso, mientras la modernidad está sometida al capitalismo, como dice Bolívar Echeverría, es una modernidad realmente existente que en realidad no puede explayar o desplegar todas sus potencialidades verdaderas en tanto que modernidad, ¿no? Entonces la modernidad sobrevive gracias al capitalismo por una parte, pero al mismo tiempo la traiciona, la usufructúa, ¿no? Esa es la ambivalencia, es la contradicción que va a vivir entre modernidad y capitalismo, ¿no? Lo cual nos mete en problemas lógicos, históricos muy interesantes. Primero, no sé qué piensas tú, Pacho. Primero, ¿cómo es que modernidad y capitalismo se encuentran? ¿No? ¿En qué momento se encuentran? ¿Cuál es su espacio geográfico, su espacio histórico? ¿Cuál es el proceso a través del cual se llegan a encontrar, ¿no? Que eso es lo que Bolívar va a establecer, ¿no? En el siglo XVI, ¿no? A mí me da la impresión como si por allá estuviera el capitalismo, entonces para acá viene la modernidad, de repente va caminando y pum, se encuentra, ¿no? Esa sería una de las cosas problemáticas que habría que desarrollar, ¿no? Porque en ese sentido, para Bolívar, pues, la modernidad sufrió diferentes tipos de definiciones o formas, ¿no? Ahí pone, por ejemplo, la modernidad barroca sería una de ellas, ¿no? Pero esta forma, que es la capitalista, es la que se enseñora, es la que comienza a dominar y comienza a vencer a todas las demás formas, a todos los demás proyectos, y se convierte en la dominante, ¿no? Que va a ser la modernidad capitalista, como él le va a llamar, ¿no? La modernidad realmente existente. Pero ahí se vuelve un tanto complicado, no sé qué opinas tú, seguir ese proceso, ¿no? ¿Cómo es que desde el punto de vista de Bolívar se lleva a cabo ese encuentro, ¿no? Sí, sobre todo porque podríamos decir incluso, ¿no? Para poner ahí como un poco más de cuestiones al respecto, ¿no? Lo que él va a ver es que toda la cuestión del mercantilismo como tal empieza a surgir también en el siglo XII, ¿no? Él llega a decir, ¿no? Hay una economía mundo, ¿no? Sí. En el siglo XII que va a posibilitar todo el desarrollo mercantil capitalista, ¿no? Que eso es interesante porque hasta cierto punto también podríamos ver que capital y capitalismo tampoco tienen la misma génesis, ¿no? Esta es una idea como complicada, ¿no? Que está mal, ¿no? Si capitalismo no sería lo mismo. No sería lo mismo, estamos ¿no? de acuerdo ahí. Pero justo lo que él va a ver es que la primera intervención del capital va a ser cooptar la esfera mercantil, ¿no? Ese desarrollo del mercantilismo que se está dando desde el siglo XII, ¿no? Pero también lo que va a ver es que esa esfera mercantil se está, por decirlo de alguna manera, ensanchando, ¿no? Y ahí lo complicado es ver justo, ¿no? Porque ese desarrollo que la técnica tiene con los entes, ¿no? Afecta únicamente 4 siglos después, más o menos, ¿no? Hasta el siglo XVI, ¿no? Porque justo el mismo despliegue de la civilización occidental, que a mi parecer ahí él es deudor de Fernán Braudel en ese sentido, ¿no? Va a ser el mismo que se está dando con ese ensanchamiento de la esfera mercantil, ¿no? No es que se esté ahí como llegando... Que empezaría en el Mediterráneo, que empezaría en el Mediterráneo, ¿no? Según Braudel. Sí, eso merece revisiones muy detenidas, ¿no? Yo pienso que su texto sobre tesis sobre modernidad y capitalismo hay muchos indicios, hay muchas pistas ahí muy interesantes que habría que seguir desarrollando, ¿no? Y el propio Bolívar lo decía, ¿no? Leer es a completar, ¿no? Leer críticamente es a completar. Por ejemplo, este cruce que él ve entre modernidad y capitalismo, que no da cuenta lo ve en Europa, ¿no? Sí. No sucede en Asia, no sucede en lo que él llama Oriente siempre, en una onda ahí medio orientalista, ¿no? No sucede allá, ¿no? No, porque incluso no sucede en Europa, ¿no? En otros textos lo que va a decir, cuando hable en Vuelta de Siglo, por ejemplo, ¿no? Que también publicó Era, ¿no? Va a decir, hay un momento en el que dice el siglo XVI, en todo caso, tendría que definirse como el siglo heroico, ¿no? De la conquista, ¿no? Claro, el siglo heroico. ¿Qué significa o cuál es la
pertinencia de ese siglo heroico, lo que va a decir es la definición del rumbo que va a tomar la modernidad en cuanto tal, ¿no? Pero como tú dices, ese rumbo histórico que se va a definir en el siglo XVI, cuando se encuentren estas tierras, ¿no? O cuando adquiere importancia lo que se vaya a denominar después América, para el desarrollo de la modernidad, ya viene cargado, ¿no? Con un sentido en donde modernidad y capitalismo ya se han encontrado en Europa, ¿no? Y aquí está, a partir de que se encuentra esta parte, ¿no? Esta ecumene, lo que hace es desarrollar su posibilidad de expandirse ya mundialmente como tal, ¿no? Como una modernidad, si no plenamente capitalista, ya atravesada por el capitalismo, ¿no? Bien, sí, ahí la cosa está, hay que tejer fino, ¿no? Hay que tejer fino, sí, pero es interesante, ¿no? Porque cuando se abre el siglo XVI, dice Bolívar Echeverría, si tiene una importancia es para la definición misma del despliegue de la modernidad en relación con su encuentro ya con el capitalismo, ¿no? Entonces, como tú dices, ¿no? Ese encuentro ya está dado, ¿no? Por eso yo digo, ya viene cargado, ¿no? En ese sentido, ¿no? No es que aquí estemos como en la pureza, ¿no? O se esté dando ese despliegue en una forma pura de modernidad, totalmente libre, claro, etcétera, claro, ¿no? Sino que ya de antemano ya viene cargado en ese sentido. En 15 tesis sobre modernidad y capitalismo, si no mal recuerdo, están estas enunciaciones, ¿no? De que el encuentro modernidad-capitalismo se da precisamente en Europa, ¿no? Y él dice que ahí hay condiciones que en otro lado no había y que por eso no se pudo dar ese cruce antes, ¿no? ¿Qué condiciones había, por ejemplo, en Europa cuando se encuentra capitalismo y modernidad? Por ejemplo, él dice, el manejo del territorio geográfico, ¿no? Europa no es tan grande como se piensa, ¿no? Es chica, es manejable y eso permite, por ejemplo, que la neotécnica se pueda difundir, ¿no? Ya está muy desarrollado ahí el circuito del valor, entonces eso hace que la entonación cuantitativa esté presente y esas son, digamos, ciertas determinaciones exclusivas del espacio geohistórico que llamamos Europa y que no se encuentran en otros lados de Echeverría, ¿no? Entonces Echeverría, por ejemplo, ahí de forma muy clara descartaría la posibilidad de que capitalismo y modernidad se encontraran en otro lado, ¿no? O sea, las descarta, digamos. Para él es un problema eurocentrado, ¿no? Que no sería, digamos, una entonación de él, sino que él estaría, digamos, observando eso como una evidencia empírica histórica, claro, si cabe la expresión, y él estaría dando cuenta de ese hecho, ¿no? Y después, ciertamente tú tienes toda la razón, porque entra ahí en juego el siglo XVI y la expansión que hoy llamamos europea, ¿no? Por ejemplo, él en Modernidad lo Barroco sostiene la idea de que precisamente la modernidad llega a América solamente hasta el siglo XVII, ¿no? Aun cuando él sostiene también que el famoso descubrimiento, conquista, encubrimiento o invención de América ya se da bajo la dinámica capitalista, ¿no? Allí él intenta seguir precisamente a Marx, sosteniendo la idea de que con el siglo XVI comenzaría la biografía moderna del capitalismo, ¿no? Bien, pues esas son digamos, ciertas, ¿cómo podemos llamar? Pues ambigüedades, ¿no? Que hay en la dinámica discursiva echeverriana, que evidentemente no cancela de ninguna manera su genialidad y sus sumamente sugerentes postulados, ¿no? Claro. Pero que habría que seguir discutiendo ese punto, ¿no? Sí, porque ya sobre todo esto, lo que la implicación que tiene para América Latina y ya claro, para la teoría de Bolívar Echeverría de los múltiples etos, sí, es decir que aunque diga que la modernidad propiamente americana se da en el siglo XVII, ¿no? Bajo la modalidad del etos barroco, pues ese etos ya está cargado o ya es de suyo capitalista, ¿no? Eso también es ahí como interesante. Hay una discusión. Sí, no, yo sé, yo no estoy diciendo nada. O sea, este tema siempre es muy apasionante. Claro, hay quienes dicen, bueno, no, ahí el etos mismo se puede ver de una manera revolucionaria como una modernidad alternativa, sí, ¿no? Sí, pero si uno sigue como esta forma en cómo Bolívar va a argumentar, pues realmente el etos barroco en sí mismo es un etos ya de suyo capitalista, ¿no? Sí, tú tienes toda la razón. Si uno sigue realmente la manera en la que Bolívar argumenta, vamos a encontrar que hay ciertas incluso discrepancias en el propio Echeverría, ¿no? Te menciona una que está en Modernidad y Blanquitud y que vamos a comentar en el siguiente episodio,
que es precisamente esto que tú ya mencionabas, ¿no? Para Bolívar Echeverría ya el siglo XVI, el siglo heroico, se encuentra dentro de la dinámica del modo de producción capitalista, que por primera vez llega a una escala de mercado mundial con la conquista de nuestro continente, ¿no? Este sería un punto. Luego, sostiene que la primera vez que viene la modernidad de América Latina es en el siglo XVII, ¿no? Pero también sostiene en Modernidad y Blanquito, esto es lo que estamos comentando, que ya para el siglo XVII precisamente comienza todo un proceso de americanización de la modernidad, que no sería América Latina, ¿no? Ahí Bolívar, cuando dice americanización, por supuesto está refiriendo a Norteamérica, ¿no? Que es un proceso de americanización que se va a consolidar en el siglo XIX, ¿no? Entonces ahí serían dos procesos paralelos, ¿no? Lo dice muy claramente Bolívar, ¿no? Lo dice aquí en este texto que vamos a revisar el próximo episodio. En el siglo XVII, dice Bolívar, el capitalismo, la modernidad capitalista se bifurca en dos proyectos, ¿no? El de la modernidad americana y el de la modernidad europea. Se bifurca, ¿no? Entonces la pregunta que yo diría, y en medio de esa bifurcación, ¿cómo queda el proyecto de una América Latina barroca, ¿no? El barroquismo en América Latina, ¿en qué momento o cómo se basculea en esta bifurcación? ¿O es parte de una de ellas o es una parte alternativa? Eso es lo que tendría que discutirse de manera, yo creo, con tanto de profundidad, ¿no? Sí, claro, porque justo a mi parecer, yo creo que ahí habría como dos maneras o dos puntos, ¿no? En el hecho que él dice, bueno, realmente esa bifurcación y su importancia va a estallar hasta el siglo XIX, porque bueno, y después va a dominar el siglo XX. Sí, totalmente, ¿no? Pero justo hay dos procesos, ¿no? Que son importantes y a tomarse en cuenta y que van a quedar también como dentro de la misma modernidad capitalista como derrotados, ¿no? Uno es el etos barroco y el otro es esa línea, ¿no? Que él ve de desarrollo de la modernidad europea, que va a consolidarse curiosamente también en el siglo XIX, ¿no? Bajo la lógica del comunismo, ¿no? Eso también, ¿no? Una posibilidad de una modernidad alterna en el comunismo, eso lo dice muy clara, ¿no? Que sí, después va a estar igual derrotada, ¿no? Y la única que va a quedar, ¿no? Ahí como siguiendo un trayecto que él va a calificar de nefasto, ¿no? Ya después lo comentaremos con más calma, ¿no? Es justo esa americanización de la modernidad, pero ya a nivel planetario, ¿no? Claro, eso es. Pero un acento que comienza en el siglo XVII desde el punto de vista de Echeverría, ¿no? Incluso ya en el siglo XVI Bolívar ve que la propia modernidad europea está bifurcada, ¿no? Está escindida entre un proyecto de una modernidad europea mediterránea católica y un proyecto de una modernidad europea, pero protestante. O puritana, ¿no? Que ya es la que va a llegar precisamente a americanizar, ¿no? Entonces, bueno, vemos que en realidad la discusión de Echeverría es compleja, ¿no? Muchas bifurcaciones, una gran multiplicidad que hay que verlo con mucho detenimiento y que hay que decirlo, en el camino hay ambigüedades que hay que señalar y que habría que seguir desarrollando, ¿no? Sí, y lo que yo también sí apuntaría, ¿no? Es que de cualquier forma el esfuerzo de síntesis que hace, ¿no? Porque es increíble. Un esfuerzo de síntesis, de discusiones, de temas, de autores, etcétera, es impresionante, ¿no? Muchas veces da la impresión de que o no los lee o los deja de lado, ¿no? Pero yo creo que más bien es también parte de ese esfuerzo de síntesis, ¿no? O sea, o centras, ¿no? Tu argumentación en un punto, ¿no? O abres todo este abanico de discusiones que pueda haber en torno a este tema. No, sin duda Bolívar Echeverría es uno de los pensadores más sugerentes que han producido nuestros márgenes, sin duda, es un pensamiento original que tiene que ser desarrollado, que tiene que ser discutido. Y pues nos está acabando el tiempo, Víctor. No nos queda más que agradecer de nueva cuenta a Editorial Era por habernos permitido discutir este libro, celebrar esta edición que me parece fantástica que sea tan accesible, ¿no? Claro. Y bueno, pues quedarnos ahí puntos suspensivos para seguir discutiendo algunos detalles más de modernidad y blanquitud de Bolívar Echeverría, ¿no? Víctor, sí, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.